Este es el top 10 de películas canceladas de X-Men. Estamos recibiendo ya una nueva película de los X-Men, digamos, o dentro de este universo que es Deadpool y Wolverine. Y también sabemos que los X-Men nos estarán llegando más tarde que temprano. Los rumores dicen que en 2025, quizás en 2026, tendremos el regreso de los X-Men ya como parte del universo cinematográfico Marvel, donde sabemos que existen los mutantes. Ya por ahí estuvo Mrs. Marvel, por ejemplo, y ahora viene desde luego Deadpool. Sin embargo, hay 10 películas que pudieron formar parte de las películas de los X-Men y que nunca tuvimos oportunidad de ver. ¿Cuáles son esas 10 películas? Ahora mismo se los voy a contar. Por favor, si ustedes escucharon de alguna de estas, si a ustedes les hubiera gustado ver alguna de ellas o alguno de los mutantes que no hemos visto todavía en la pantalla grande, escríbanme en los comentarios, por favor, para que pues hagamos más conversación desde luego. Denle su bonito like a este video, compártanlo y no se olviden, muy importante, de suscribirse a este canal. Bueno, primero que todo debo decirles que en este top 10 está ordenado de manera cronológica y un poco de contexto. Recordemos que 20th Century Fox tuvo los derechos de los X-Men de 1994 hasta 2019. Adquirió estos derechos por 2.6 millones de dólares. Y bueno, estos derechos regresaron a Marvel cuando Marvel, ya siendo parte de The Walt Disney Company, pues adquirió 20th Century Fox. La mayoría de estos filmes, por cierto, se desarrollaron durante los años en que la propiedad estuvo en 20th Century Fox. Y bueno, pues vamos a empezar en 2004, número 1 para Magneto. El guionista Sheldon Turner, conocido por el guión de Amor a Escalas, fue comisionado para desarrollar un spin-off tras el éxito de X-Men y X-Men 2. Decidió enfocarse en la historia de origen de Magneto, presentó el proyecto como una combinación entre los X-Men y el pianista de Roman Polanski, que de hecho esto es algo que a mí me encanta, porque en el cine, digamos que ninguna película es exactamente igual a otra. Entonces, las mejores maneras de describir un proyecto son como esta. No decir X-Men con el pianista, que al principio suena como una cosa muy rara, pero que le da a uno una cierta idea de qué va a ir la película. La historia sucedía justamente de 1939 a 1955 y seguía a Eric Lenzert buscando sobrevivir y escapar del campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto conoce a Charles Xavier, quien le ayudaría, mejor dicho, a librar al campo de concentración, a liberar a los que estaban ahí, pues justamente capturados. De ahí Eric buscaría vengarse contra los nazis y justo esa actitud pues los distancia de el profesor Javier, de Charles Xavier, y rompe su amistad. La película iba a ser narrada por Ian McKellen, quien, bueno, ya lo habíamos visto antes en los dos primeros filmes de los X-Men, y un actor más joven pues iba a interpretar a lo largo de la mayoría de la película a el personaje. Esta película, de hecho, era parte de una serie de películas que se estaban desarrollando. Solamente sabemos de dos películas como tal. Una era esta, Magneto, y la otra era X-Men Orígenes Wolverine. De hecho, muy probablemente esta se hubiera llamado X-Men Orígenes Magneto. Y así nos hubieran podido dar historias de origen de otros de los personajes que ya conocíamos, ¿no? Como Tormenta, como Cíclope, como Jean Grey, entre otros, ¿no? Bueno, pues David S. Goyer, quien había escrito el guión de Blade, iba a dirigir. Después, por algún motivo raro, que yo la verdad no entiendo, le cambiaron la época a los 60, que hace como menos sentido porque esta historia de Eric Lenscher como un judío que es
pues perseguido en los campos de concentración, donde descubre justamente sus poderes, pues le da más capas de todo el propio contexto, el propio discurso de discriminación, de racismo, que es muy propio y que está muy enraizado con los hombres X. Pero mira, lo cambiaron a los 60 y se estableció como fecha de filmación el 2009 en Australia. Pero ese año, antes de que empezaran a filmar, se estrenó X-Men Orígenes, Wolverine, y los resultados pues fueron bastante pobres, tanto en crítica como en taquilla. De hecho, para mi gusto es una de las peores películas de los X-Men. Ya veremos en otro video. Suscríbanse, vamos a hacer un top o una jerarquía, digamos, de lo peor a lo mejor de los X-Men. Bueno, y total que, pues esa película le fue muy bien, muy bien, le fue muy mal, perdónenme, ya estoy aquí confundiéndome. Le fue pésimamente a X-Men Wolverine en todos los sentidos. Sí llegó a librar esta secuela que vimos después, que más que una secuela, la segunda parte de la segunda película de Wolverine es considerada más como una spin-off de X-Men La Batalla Final que como una secuela de X-Men Orígenes Wolverine. Bueno, total que volviendo a Magneto, el proyecto dejó de ser prioridad, elementos de la historia se integraron después a X-Men Primera Generación, que incluye justamente entre los créditos de guionistas el de Sheldon Turner. En 2019, Zack Stentz, guionista de Primera Generación, también reveló que en esta película de Magneto el villano iba a ser el Señor Siniestro, y bueno, que también iba a hacerlo para la película Primera Generación, pero luego decidieron cambiarlo por Sebastian Shaw. Número 2. X-Men 4 y X-Men 5. En 2009, Lauren Schuler Donner, productora de todas las películas de X-Men, la pichó para Bryan Singer, quien había sido director de las partes 1 y 2, que la verdad es que son películas bastante buenas. La 3 no la hizo él, que es bastante mala, la batalla final. En 2011, Lauren Schuler Donner declaró que estaba en desarrollo y de hecho lo calificó como Active Development, que quiere decir que es un proyecto, digamos, como prioritario. Agregó que lo habían llevado a Fox para que fuera parte de la producción, que les había gustado mucho y que iba a ser una historia, pues digamos que se complementaba, ¿no? Que los eventos de la 4 llevarían a los de la 5. Pero bueno, después de esto no se supo más de qué pasaría. Yo creo que también tuvo que ver quizás con que Bryan Singer pues se movió a otros proyectos, luego hizo la de Superman, luego ha sido sujeto de acusaciones y pues ha estado más bien retirado. Número 3. Un crossover con Marvel, o mejor dicho, con todas las propiedades de Marvel. Esta película no tuvo nunca un título, se comentó sobre ella en el 2010. A los guionistas Zack Stentz y Ashley Edward Miller se les asignó la tarea de hacer una película con todos los personajes de los cuales 20th Century Fox tenía los derechos de todos los personajes de Marvel. Y estos personajes eran X-Men, los Cuatro Fantásticos, Daredevil y Deadpool. La historia iba de un acto de registro con los personajes con posturas opuestas, muy similar a la trama del cómic Civil War. El director Paul Greengrass, conocido por la identidad Bourne, fue considerado, se acercó el estudio con él, pero hubo varios problemas con las agendas y como para acabar de ponerlo todo en orden. Después se hizo otra versión del guión y bueno, más recientemente Paul Greengrass reveló que al final nada se concretó. Número 4. X-Force. Esto sucedió en el 2013. Al director y guionista Jeff Wadlow, conocido por películas como Boda Sangrienta y Kick-Ass 2, se le contrató para hacer una spin-off de X-Men que estaría enfocada en los cómics de X-Force, otro grupo de superhéroes que tienen por líder a Cable, pero al que también han pertenecido Bestia, Wolverine, Domino, Deadpool, Omega Rojo, entre otros. Es un grupo de superhéroes, digamos, que un poco más, menos tradicional que los X-Men, ¿no?
iba a tener 5 personajes centrales. En este primer tratamiento los personajes iban a asistir a una escuela pública y Cable era un mentor oscuro. Los personajes como tal iban a ser Cannonball, Tabitha Smith, Domino, Rictor, Feral, y la historia se desarrollaba como una road movie. El antagonista era Deadpool, quien los iba cazando en este trayecto. El estudio se acercó a Ryan Reynolds para el rol de Deadpool para que lo repitiera. Ya lo había hecho en X-Men Wolverine Orígenes y ya se sabía que era un personaje que le gustaba mucho y que además estaba buscando darle más dignidad de la que tuvo en X-Men Orígenes Wolverine. De hecho, Ryan Reynolds sí mostró interés, pero el proyecto se canceló luego de los resultados justamente de X-Men Orígenes Wolverine. Años después se reescribió el proyecto. Joe Carnahan, director de The A-Team y The Grey, firmó para hacerlo y sería co-guionista con Ryan Reynolds e iba a ser clasificación C, pero bueno, el proyecto se fue diluyendo, se fue traspapelando y no resultó. Número 5. Gambito. De esta película se empezó a hablar en el 2014 y de hecho es una película de la que se habló muchísimo. Yo creo que es uno de los proyectos sobre los X-Men más mediáticamente comentado, que también iba a ser desde luego un spin-off. Tuvo a varios directores asociados como Rupert Wyatt del Amanecer del Planeta de los Simios, Doug Liman de Señor y Señor Smith, Gore Verbinski de Piratas del Caribe y Rango. En mayo de 2018, 4 años después, se confirmó que ya se tenía el guión. Channing Tatum era la estrella relacionada para protagonizar. Que bueno, él iba a estar llegando a este proyecto porque recordemos que el personaje había aparecido antes con otro actor. Incluso en aquellos entonces se había mencionado que Channing Tatum iba a dirigir la película. En 2019 ya llegaron como que malas noticias porque se sacó del calendario de estrenos de 20th Century Fox. Y bueno, años ya después, Channing Tatum reveló que los retrasos se debieron básicamente a que el estudio quería un director establecido y no estaba del todo convencido de que Channing Tatum y Red Caroline, que es productor y guionista y que había trabajado antes con Channing Tatum en otras películas como Magic Mike y su secuela, estuvieran a cargo. Finalmente, de hecho, Channing Tatum y Red Caroline sí co-dirigirían una película que estrenó en 2022, que es Dog, que es una buena peli, por cierto, una peli bastante decente. Y bueno, todo esto hizo que el proyecto se fuera postergando porque nunca lograron aterrizar un director que el estudio confiara en él. La película, de hecho, estaba a meses de iniciar de producción cuando Disney adquirió 20th Century Fox y la canceló. Las descripciones de los productores del filme han dicho que era como Buenos Muchachos, con un estilo como Deadpool, pero con elementos de comedia romántica. Y sí, de hecho se había mencionado también que iba a tener elementos como muy, muy trágicos y que había por ahí ciertos elementos que eran como de Romeo y Julieta con el personaje de Gambito enamorado, pero de alguien que pertenecía a un grupo muy distinto al suyo y que era como un amor prohibido. Pues miren, ya no se hizo. Número 6. Para secuelas y nombre de Los Nuevos Mutantes del 2016. Estos proyectos fueron propuestos por Josh Boone, director de Bajo la misma estrella, y quien eventualmente sí nos entregó una película que fue Los Nuevos Mutantes. Originalmente Josh Boone había pichado a 20th Century Fox una trilogía de Los Nuevos Mutantes con la intención de que contaran una gran historia y se integraran a la franquicia de los X-Men. En octubre de 2017 dijo que le habían dado luz verde. La primera historia presentaría nuevos personajes y vería al grupo integrarse. Se reveló que cada película tendría un estilo del subgénero del terror. La segunda película vería al grupo viajar a Brasil y enfrentarse al Hellfire Club. Tendría por villano a Emmanuel da Costa e incluso se casteó a Antonio Banderas para el personaje. Iba a ser de terror de aliens e introduciría a Warlock y Karma. Sacha Baron Cohen estuvo en negociaciones para interpretar justamente a Warlock.
El tercer filme se centraría en los personajes y sería una adaptación del cómic Inferno, centrándose en Illyana Rasputin, Magic y su persona alterna Darkchild. Iba a ser de terror sobrenatural. El esfuerzo terminó pues justamente en una única película, que fue Los Nuevos Mutantes de 2020, que estrenó durante la pandemia y la verdad es que fracasó estrepitosamente, con poco menos de 50 millones de dólares de un presupuesto de más de 70. La verdad es que yo creo que no era una película tan terrible, pero bueno, claro que no le ayudó el momento en el que se estrenó. Y bueno, pues ya, obviamente no se siguieron con los planes de hacer más de las películas ni de completar esta trilogía. Número 7 para Alpha Flight y Exiles. En 2017 se reveló este proyecto del productor Simon Kinberg, quien indicó que estaba en desarrollo. ¿De qué iban a tratar estas películas o de qué van estas propiedades? Bueno, pues Alpha Flight es un grupo de superhéroes canadiense, forma parte de la historia de origen o los antecedentes de Wolverine. Es como la versión canadiense de los Avengers y entre sus miembros han estado Aurora, Fang, Guardian, Nemesis y Shaman. Exiles es otro equipo que se distingue porque se conforma por personajes de distintos universos que han sido removidos del tiempo y espacio para corregir problemas de las líneas divergentes del multiverso de Marvel. ¿Les suena parecido a algo que nos presentaron en la serie Loki? Pues miren, pudo haber sucedido antes. Número 8. Laura. También en 2017. Este proyecto fue revelado en principio, sugerido en principio, por James Mangold, director de Logan, quien mencionó que tras introducir a este personaje, a Laura Kinney, o X-23 en Logan, había la posibilidad de que el personaje apareciera en otros filmes. Un poquito como en estas historias de legado, donde un personaje toma el manto de otro, pues aquí más o menos iban a jugar con eso. Más adelante Simon Kinberg, justamente el productor, dijo que una película con Laura como protagonista ya estaba en desarrollo, ya se estaba trabajando. De hecho, James Mangold y Craig Kyle, co-creador de X-23, firmaron para trabajar como co-guionistas del proyecto y en ese entonces pues justamente se le nombró al proyecto como Laura. Número 9, también en 2017, y el proyecto fue Multiple Man o El Hombre Múltiple. James Franco estaba ligado para este proyecto como protagonista y como productor. Estaba centrado en Jamie Madrox o Multiple Man, un personaje que de hecho vimos en la última batalla interpretado por Eric Dane. Se acordarán que hay un momento en el cual capturan a Mystique, va en un autobús, en ese autobús van otros mutantes atrapados y en el momento en que ella se libera y todo lo demás, aparece este personaje que tiene la posibilidad de multiplicarse, ¿no? Alan Heinsberg, guionista de Grey's Anatomy y Young Avengers, estaba involucrado en este proyecto. Y número 10, Kitty Pryde de 2018. Este proyecto iba a tener a Tim Miller, director de Deadpool. Fue anunciado para dirigir esta película justamente con Brian Michael Bendis como guionista. A Kitty Pryde la habíamos visto ya en películas de los X-Men, en varias de ellas, siendo interpretado por Elliot Page. No se tienen más detalles, parece ser que iba a ser como una suerte de secuela y tampoco se reveló si Elliot Page iba a repetir en este personaje. Y un elemento adicional, quizás que vale la pena, es un extra, porque somos generosos en este canal, pues digamos que otro proyecto que propiamente no se dio bajo ese parámetro es el de Deadpool 3, que se anunció desde 2016. Esos planes se dieron luego del éxito que tuvo Deadpool 1, que estrenó justo este 2016, y la intención era comenzar la producción luego de que X-Force se completara, pero bueno, ya sabemos que X-Force no sucedió. Ryan Reynolds y Morena Baccarin ya estaban firmados para repetir sus personajes y la producción iba a suceder en Atlanta. Ryan Reynolds dijo que el plan era que fuera una road movie con Deadpool y Wolverine, lo que sugería que Hugh Jackman iba a regresar luego de que se retirara del personaje en 2017.
El actor Karen Sony de hecho dijo que la historia veía a Deadpool salvar la Navidad. Cuando Disney adquirió 20th Century Fox, Bob Iger, CEO de Disney, dijo que Deadpool sería integrado al universo cinematográfico Marvel con la expectativa de que Ryan Reynolds regresara. Hoy sabemos que eso es una realidad y de lo que hemos podido ver y todo este tiempo que le tomó a Ryan Reynolds, pues rescatar el personaje, defenderlo, entender la dinámica, las políticas y demás de Disney, pues hace pensar que sí pudo rescatar varios de estos elementos, que es una película parecida o con algunas cuestiones similares a las que originalmente tenían planeadas, como el hecho de que pues aparece Wolverine. Hoy la película no es Deadpool 3, sino Deadpool y Wolverine. Estrena el 26 de julio de 2024. En este canal, por cierto, va a llegar, o ya está aquí, lo que hay que saber antes de ver Deadpool 3. Así que por eso súper suscríbanse al canal. Y bueno, esta película Deadpool 3 será la única de Marvel que estrena en 2024. Es dirigida por Sean Levy con Ryan Reynolds y ellos han trabajado juntos en Free Guy y el Proyecto Adam. Más detalles en este otro video porque sabemos que habrá muchos cameos y hay muchos más detalles que les quiero compartir. Bueno, ustedes compártanme por favor su like, su suscripción, coméntenme también cuál de estas películas les hubiera gustado ver o cuál les gustaría ver ahora bajo el manto de Marvel. Yo los veo pronto en otro video y les recuerdo, te recuerdo, elige tu historia, escribe tu historia.